Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en la reciente y francamente desconcertante actividad que hemos estado viendo en la red de Ripple, de XRP. Nos vamos a centrar sobre todo en la venta significativa por parte de los grandes tenedores, las llamadas ballenas, y bueno, también en una serie de datos on-chain que parecen contradecirse, ¿no? Generando bastante confusión en el análisis. Efectivamente, esta discusión, pues surge del análisis de datos y de observaciones recientes sobre cómo se está comportando el mercado de XRP. Y la cuestión que nos planteamos es directa. ¿Son estas señales on-chain como la venta de ballenas, incluso con pérdidas, y ese pico tan anómalo de nuevas billeteras un indicativo de riesgo inminente? ¿O quizá el preludio del fin del ciclo alcista para XRP? O por el contrario, podrían ser interpretadas como mero ruido. Ruido de mercado que oculta un panorama fundamental que, desde mi punto de vista, sigue siendo potencialmente sólido a largo plazo. Yo defenderé esta segunda perspectiva, claro, argumentando que estos movimientos on-chain, aunque ciertamente son confusos, pues no invalidan necesariamente el potencial del activo basado en sus casos de uso futuros. Y yo, en cambio, expondré por qué creo que estos movimientos son señales de alarma, señales que justifican una preocupación, considerable. Me centraré en los riesgos que estos datos on-chain parecen señalar, particularmente en el corto y medio plazo, y porque creo que eclipsan, las promesas futuras. Perfecto. Pues entremos en materia con las posturas iniciales. Tienes la palabra. Muy bien. A ver, mi inquietud es notable, sí. Y se fundamenta en varios datos extraídos, directamente de la cadena. En primer lugar, la disminución en el número de billeteras de estas ballenas, específicamente las que poseen entre 10 y 100 millones de XRP. Hace apenas unos días comentábamos una reducción de 20 de estas grandes carteras. Pues hoy esa cifra se ha incrementado, con 30 billeteras menos en ese rango. Es una aceleración que no podemos pasar por alto. Es un dato que llama la atención, desde luego, no cabe duda. Pero, ¿lo ves aislado o como parte de un patrón más amplio? Pues no parece aislado. Las ballenas superiores, aquellas con saldos entre 100 millones y 1.000 millones de XRP, también han mostrado una actividad de venta considerable en los últimos días. Lo que realmente me desconcierta es el momento elegido. ¿Por qué intensificar las ventas ahora? Precisamente cuando, en teoría, se anticipan desarrollos positivos para Ripple, XRP y el ecosistema cripto en general, basados en esos fundamentales que tú sueles poner sobre la mesa. Entiendo la pregunta. Sí, es la contradicción central que estamos explorando hoy. Presentaré mi interpretación más adelante, claro. Pero es que hay más. Un indicador que encuentro especialmente alarmante es la clara evidencia de capitulación en algunos casos, o sea, ventas realizadas asumiendo pérdidas. Cuesta mucho, de verdad, encontrar una justificación racional para que un gran tenedor venda con pérdidas si mantiene expectativas alcistas, incluso a medio plazo. Y para complicar el panorama, observamos una falta de correlación extraña entre métricas on-chain que habitualmente se mueven más o menos en sintonía. Tuvimos un pico muy inusual en la creación de nuevas billeteras, casi 3.900 en un solo día, cerca del triple de lo normal, sin un catalizador evidente. No hubo un anuncio espectacular, ni una euforia desmedida en redes, el FOMO, ni la caída de un exchange que justificase esa migración masiva a la autocustodia. Y simultáneamente presenciamos estas ventas significativas de ballenas en un ambiente de relativa calma en redes sociales. No solo para XRP, sino también para Bitcoin, Ethereum o Solana. Falta esa efervescencia, ¿sabes?, que a veces marca los techos de mercado. Mi conclusión inicial es que la combinación de estos datos es profundamente desconcertante. Rompe los patrones habituales y señala un nivel de riesgo tangible o como mínimo una incertidumbre muy elevada para XRP en el horizonte cercano. Comprendo la preocupación que generan esos datos, sí. Son ciertamente difíciles de encajar a primera vista. Admito que la situación actual on-chain, no cuadra nada, como se suele decir coloquialmente, ¿verdad? Sin embargo, permíteme ofrecer una lectura alternativa, una perspectiva diferente. Esa venta, incluso la que se produce con pérdidas,
podría interpretarse de otra manera. Si lo que refleja es la salida de inversores pues menos convencidos o aquellos con un horizonte temporal más corto, podría incluso sanear la base de tenedores. Los análisis sugieren que una parte importante de las ventas corresponde a monedas adquiridas hace relativamente poco, en los últimos 90 días posiblemente, cerca de los máximos recientes. Esto apuntaría más a un episodio de pánico entre compradores tardíos que a una pérdida de confianza de los inversores estratégicos a largo plazo. Y no olvidemos que, históricamente, la capitulación, ese momento de máxima desesperanza, a menudo precede a la formación de suelos de mercado sólidos. Es una interpretación posible, no lo niego, pero la magnitud y la aceleración de la venta siguen pareciéndome un factor de riesgo primario. No sé. Y es precisamente por eso que creo crucial redirigir la atención hacia los fundamentales a largo plazo, que considero la verdadera clave del valor potencial de XRP. Existe una tesis bien fundamentada que a veces se asocia con análisis como los de, Chad Steingraber, aunque debemos ser cautos con predicciones de precios estratosféricas a corto plazo, claro, que postula algo muy relevante. Numerosos bancos globales de primer nivel como JP Morgan, Bank of America y un consorcio europeo que incluye a ING, Deutsche Bank, entre otros, se están preparando activamente para lanzar sus propias monedas estables, sus stablecoins. Este escenario, que se espera tome forma conforme avance la regulación de stablecoins, quizá antes de finales de 2025, crearía una fragmentación en el sistema financiero, aún mayor que la actual. Irónicamente, sí. Mayor que la fragmentación que el nuevo estándar global de mensajería financiera, el ISO 22202, intenta precisamente solucionar. Exactamente. Y esa nueva fragmentación, con cada banco operando su propia stablecoin en una especie de, jardín amurallado, generaría una necesidad crítica, imperiosa, de un activo puente. Un activo neutral, interoperable, que pueda facilitar las transacciones y sobre todo la liquidez entre estas diversas stablecoins bancarias. XRP, fue diseñado precisamente con esa función en mente. Y lo crucial aquí no es la teoría en sí, sino que la primera parte de esta tesis, los bancos desarrollando activamente sus stablecoins, parece estar materializándose ante nuestros ojos. El propio consejero delegado de Bank of America afirmó recientemente que están listos para lanzar su stablecoin tan pronto como la regulación lo permita. Además, no podemos obviar el contexto macroeconómico. Recientemente tuvimos noticias muy positivas como la desescalada significativa en la tensión comercial entre Estados Unidos y China con la suspensión de aranceles mutuos. Aunque el mercado de criptoactivos no reaccionó con euforia inmediata, lo cual podría atribuirse a manipulación o a otros factores internos, elimina una fuente importante de incertidumbre global. Por tanto, mi propuesta es que estos movimientos on-chain tan confusos podrían no ser un reflejo fiel del sentimiento inversor profundo o de las perspectivas a largo plazo, sino quizás el resultado de manipulación de mercado, movimientos estratégicos diseñados para despistar o simples rebalanceos de carteras institucionales que no implican necesariamente una visión bajista sobre el futuro fundamental de XRP. Mi enfoque va por otro lado. Entiendo perfectamente el atractivo de esa narrativa fundamental a largo plazo y reconozco los avances en el desarrollo de stablecoins bancarias, claro que sí. Sin embargo, no podemos permitir que una visión futura nos ciegue ante la realidad presente que nos gritan los datos on-chain. Insisto en la escala de la venta. Perder 30 billeteras del rango 10M 100M XRP en cuestión de días, sumado a las ventas confirmadas en los rangos superiores y que ocurra ahora, es tremendamente significativo. La pregunta sigue en el aire. ¿Por qué venderían con esta intensidad incluso asumiendo pérdidas considerables en algunos casos si el futuro fundamental es tan brillante como se pinta? ¿Podrían estar manejando información que el mercado minorista desconoce? ¿Anticipan quizás obstáculos regulatorios inminentes o problemas técnicos no divulgados? La clave no es solo la venta en sí, es la confluencia. Vemos ventas de distintos tipos de ballenas y, según algunos análisis, también de monedas de distintas edades, lo que a veces llamamos mint coin age o, la antigüedad de la moneda, ¿no? Es decir, si venden principalmente los que compraron hace poco o también los que llevan mucho tiempo manteniendo sus posiciones.
Cuando ves ventas coordinadas en distintos segmentos, sugiere algo más que decisiones aisladas. Podría indicar una preocupación sistémica o una acción coordinada. Comprendo la preocupación, de verdad, pero permíteme matizar esa interpretación de la venta coordinada. El término ballenas engloba actores muy diversos, fondos de inversión, mesas de trading, quizás incluso entidades relacionadas con el propio proyecto inicial, cada uno con estrategias y necesidades distintas. Podrían ser ventas programadas para tomar beneficios de ciclos anteriores, una gestión activa del riesgo ante la volatilidad general del mercado, necesidades puntuales de liquidez por factores externos o incluso, como especulas, ventas forzadas o estratégicas. Pero reitero el dato sobre la antigüedad de las monedas vendidas. Si la mayor parte corresponde a monedas jóvenes adquiridas en los últimos 3 meses, eso refuerza la hipótesis de la capitulación de compradores recientes, aquellos que entraron quizás por euforia cerca de máximos, más que un cambio de paradigma entre los hodlers convencidos a largo plazo. Aunque dolorosa y contraintuitiva para el inversor minoritario, a menudo marca ese punto de inflexión donde el pánico alcanza su clímax justo antes de una posible reversión. No es necesariamente el presagio de un colapso inminente, sino la purga final de las manos débiles, digamos. Es un argumento interesante, sí, aunque yo lo enfocaría de otra manera. Incluso aceptando esa posible interpretación de la capitulación, ¿cómo explicamos la disonancia interna en los propios datos on-chain? Es que se rompen las correlaciones esperadas. Tenemos ese pico anómalo casi inexplicable en la creación de billeteras nuevas, las 3.900 de Ayor, sin un catalizador claro como un repunte del FOMO, un airdrop masivo o un problema grave en un exchange. Y al mismo tiempo, ventas masivas por parte de los grandes tenedores sin que se perciba un pánico generalizado en las redes sociales o en el sentimiento del mercado minoritario. Y sumado a eso, ventas con pérdidas ocurriendo en un entorno que carece de la euforia extrema que normalmente asociamos con los techos de mercado. Esta falta de coherencia interna entre métricas clave genera una profunda desconfianza en la fiabilidad de la información que nos proporcionan los datos on-chain en este preciso momento. Tomar decisiones basadas en señales tan contradictorias se vuelve extremadamente complejo y arriesgado, creo yo. No termino de verlo así, porque incluso esas aparentes contradicciones admiten explicaciones alternativas. Esa explosión en la creación de billeteras, por ejemplo, ¿tiene que ser necesariamente nuevos usuarios minoristas? Podrían ser movimientos internos de grandes exchanges reorganizando sus cold wallets, ¿no? Usuarios experimentados moviendo fondos autocustodia como medida de seguridad, o anticipándose a posibles regulaciones más estrictas sobre las plataformas centralizadas, o incluso podrían ser preparativos discretos de actores institucionales que crean múltiples direcciones antes de realizar movimientos mayores. No siempre significa entrada de nuevo capital minorista. Y la ausencia de ruido social o euforia desmedida, paradójicamente, podría interpretarse como una señal positiva a largo plazo. Indica que no estamos probablemente en un pico de mercado insostenible impulsado por la manía, que son los que suelen preceder a las correcciones más severas. Quizás lo que vemos es una fase de consolidación o redistribución más silenciosa y compleja de lo habitual. Disculpa, pero eso no me convence del todo. Reconozco el potencial de la narrativa de las stablecoins bancarias y el rol de puente para XRP es una tesis elegante, ¿sí? Pero insisto, es una tesis a futuro. La realidad actual, la que vemos hoy en el gráfico y en la cadena, muestra debilidad técnica preocupante en el precio de XRP. Vemos una clara incapacidad para superar máximos recientes, formando una estructura que técnicamente podría interpretarse como un patrón de fallo, con un riesgo no despreciable de caídas más pronunciadas si se pierden soportes clave anteriores. Necesitaríamos ver una consolidación firme por encima de niveles como, digamos, los $2,70 para poder hablar de una confirmación de fortaleza. Y estamos lejos de eso. A esta debilidad técnica se suman todos los datos on-chain anómalos que hemos estado discutiendo. Y fíjate en esto. La falta de reacción positiva del mercado a noticias macroeconómicas tan relevantes como la desescalada comercial entre Estados Unidos y China. Esto demuestra que el mercado puede ignorar olímpicamente noticias que, en teoría, son positivas para los activos de riesgo. O que está dominado por dinámicas internas, posiblemente manipulación, como tú mismo sugieres,
que hacen muy difícil confiar únicamente en los fundamentales para la toma de decisiones a corto o medio plazo. No me convence ese razonamiento porque precisamente es inherente a la naturaleza de los mercados y más aún a los de criptoactivos mostrar a menudo esa desconexión entre la acción del precio a corto plazo y los desarrollos fundamentales que maduran a largo plazo. La tesis de inversión en XRP no se basa en el gráfico de la semana pasada, sino en su utilidad proyectada en ese futuro ecosistema financiero que estará, inevitablemente, fragmentado por múltiples stablecoins soberanas y bancarias. El hecho de que grandes bancos internacionales no solo lo contemplen, sino que estén avanzando concretamente en esa dirección, con directivos confirmando públicamente su preparación para lanzar estas monedas en cuanto la regulación lo permita, eso es una confirmación tangible y poderosa de que esa tesis fundamental está progresando, no es una mera fantasía. Y sobre la falta de reacción a noticias macro como la tregua comercial, sí, puede ser ruido, puede ser manipulación, puede ser que el mercado esté digiriendo otros factores internos específicos de XRP, pero esa falta de reacción inmediata no invalida el cambio estructural positivo que esa noticia representa para la economía global y potencialmente para el apetito por activos de riesgo a más largo plazo. Es crucial no perder la perspectiva por el ruido del día a día. Pero, llegados a este punto, ¿es realmente prudente descartar ventas tan significativas y coordinadas como simple ruido o manipulación? La magnitud de la venta de ballenas es evidente incluso haciendo un zoom out en los gráficos históricos. La aparente coordinación temporal entre diferentes tipos de actores, distintos tamaños de ballenas vendiendo, monedas de distinta antigüedad moviéndose hacia los exchanges, podría indicar una preocupación genuina y compartida entre los grandes capitales. Quizás una preocupación relacionada con riesgos regulatorios específicos para Ripple, que no son públicos, posibles problemas internos del proyecto o simplemente una reevaluación general del perfil de riesgo-beneficio de XRP por parte de quienes mueven el mercado. Asumir por defecto que todo movimiento contrario a nuestra tesis es manipulación puede ser una forma peligrosa de autoengaño. Admito sin reservas que la situación actual es muy extraña, como indicaba la fuente original de estos datos, y que intentar cuadrar todas estas señales on-chain contradictorias realmente te explota la cabeza. Es complejo, sí. Sin embargo, y sin caer en explicaciones simplistas, tampoco podemos obviar el largo historial de manipulación documentada en los mercados de criptomonedas. Es un hecho que a menudo se induce pánico de forma artificial para liquidar posiciones apalancadas, o para permitir que actores con más información y capital acumulen discretamente a precios bajos antes de movimientos alcistas importantes. No digo que sea eso lo que está pasando, pero es una hipótesis que debe estar sobre la mesa. Y si ampliamos un poco el foco, vemos un contexto general de adopción que no podemos ignorar. Figuras de altísimo nivel, como la propia secretaria del Tesoro de Estados Unidos, hablando en términos relativamente constructivos sobre Bitcoin y la tecnología blockchain. Independientemente de las motivaciones que puedan tener, que siempre generan debate, claro, esto refleja una integración y una normalización crecientes de los criptoactivos en el sistema financiero tradicional que, a largo plazo, podría crear un entorno más favorable para proyectos con utilidad demostrable, como potencialmente lo es XRP. Para resumir mi posición, desde mi perspectiva, las señales on-chain que estamos presenciando son motivo de una preocupación legítima e inmediata. La venta significativa y acelerada por parte de las ballenas, incluyendo las ventas con pérdidas que indican capitulación, la desconcertante falta de correlación entre métricas clave como la creación de billeteras y la actividad vendedora, y la debilidad técnica que se observa en el gráfico de precios, todo ello, considerado en conjunto, genera una notable incertidumbre. Sugiere un riesgo tangible a corto plazo que, en mi opinión, no debería ser subestimado ni ignorado, por muy atractivas que puedan parecer las narrativas optimistas a futuro. La prudencia, manda a prestar atención a estas banderas rojas. Y resumiendo mi postura, bueno, si bien reconozco que los datos on-chain actuales son indudablemente confusos y requieren un análisis cercano y continuo, no creo que necesariamente invaliden la tesis fundamental a largo plazo para XRP. Esta tesis, como he argumentado, se centra en su potencial rol como activo puente para la liquidez y la interoperabilidad en ese futuro sistema financiero que parece encaminarse hacia la proliferación de stablecoins bancarias. Los primeros pasos concretos de ese escenario, como el desarrollo activo y público de estas stablecoins por parte de grandes entidades financieras, parecen estar dándose.
La situación actual exige vigilancia y análisis crítico, por supuesto, pero también es crucial mantener la perspectiva sobre los desarrollos estructurales a largo plazo y no dejarse llevar únicamente por la volatilidad o las señales contradictorias del momento. Creo que, a pesar de nuestras interpretaciones divergentes, ambos coincidimos en que la situación actual de XRP es compleja y presenta datos que admiten lecturas opuestas. No hay una respuesta fácil ni evidente en este momento. Exacto. La complejidad misma de la situación, marcada por estas señales contradictorias, subraya la importancia fundamental de considerar múltiples ángulos de análisis, de ponderar tanto los riesgos inmediatos como las oportunidades futuras. Es esencial seguir monitorizando de cerca la evolución de estos datos on-chain, pero sin perder de vista los desarrollos fundamentales, regulatorios y macroeconómicos que, sin duda, seguirán influyendo en el destino de XRP. Esperamos que esta exposición de perspectivas contrapuestas haya servido para iluminar las distintas facetas del problema, animando a cada oyente a profundizar en el material disponible y a formar su propio juicio informado sobre esta encrucijada.